Bueno, pues hoy vamos aquí adelante con un nuevo episodio de La Maleta, que la maleta pues como símbolo de viaje, como símbolo de aventura, como símbolo de el bagaje que llevamos con nosotros cuando vamos a algún sitio. Y hoy tenemos pues invitado a Juan José Denis, ingeniero, directivo de una empresa pública y persona renacentista que todo le interesa y que está con nosotros esta tarde. Muchas gracias por venir, Juan José. Muchas gracias por invitarme. Juan José, pues en 1986, con 17 años, cogió los bártulos, como se dice, y se marchó durante un cuatrimestre a Estados Unidos, pues a conocer otra tierra. ¿De quién fue la idea? ¿Cómo fue aquello? Pues mi padre era directivo de una empresa americana y conocía este programa de intercambio y a través de él me dijo que un compañero suyo había enviado a un hijo suyo y pues tal como me lo comentó, pues me apunté inmediatamente. La verdad es que en ese sentido es una acción muy precoz, porque todavía no estaba ni desarrollado el programa Erasmus. El programa Erasmus, pues que ahora se escucha mucho de que los niños van tanto a programas de corta duración como en la universidad ya programas de un año completo, todavía no estaba en marcha y tú, sin embargo, cogiste y fuiste adelante. Sí, era normal que hubiera estancias en Inglaterra, un mes, durante el verano, pero yo a lo que fui era a pasar el año entero, el año lectivo entero allí a Estados Unidos. ¿Y qué impacto tuvo en tu vida a nivel personal? ¿Qué crees tú que has aprendido de...? Bueno, pues muchas cosas. Lo primero que te pasa es que tienes que llegar allí y tienes que adaptarte a una familia nueva que no te conoce y que aunque tienen muy buena voluntad, pues no son tu familia y tienes que adaptarte a sus modos, a sus maneras, tienes que mirarlos, tienes que estar pendiente de ellos para intentar entender qué es lo que necesitan. Luego hay un componente muy grande también de paciencia cuando tienes que llegar a un colegio, a un high school nuevo, donde yo venía de mi propio colegio, donde yo era suficientemente popular y conocido, y entras a un colegio nuevo donde además son unos colegios muy grandes y con mucha diversidad y donde tú eres uno más entre miles. Y es muy interesante el tiempo que pasa hasta que te adaptas y yo aprendí mucho, además de aprender inglés. Claro. Que es muy importante. Eso es, el tener que hacerse valer ante gente que, aunque sean bien intencionadas, pues no son tu familia ni son tus amigos, Sí. pues tienes que abrir toda un abanico de habilidades. Y a nivel profesional, ¿qué tipo de ventajas te ha aportado el haber hecho un año en Estados Unidos, en este caso? Muchas cosas. Primero el inglés para mí, mi desarrollo profesional me ha sido fundamental. Yo leo casi prácticamente toda la documentación técnica que leo, la leo en inglés. Y luego, pues, muchas de las asignaturas que aprendí allí fueron muy interesantes. Me encantaron los libros de texto, que eran fundamentalmente distintos a los españoles y pues tengo una cierta querencia por siempre usar libros de texto americanos. ¿En qué sentido? Sí, los libros de texto americanos, bueno, pues están hechos con mucha más, se le dedica muchísimos más recursos. Allí hay, la verdad que hay más riqueza que aquí. De alguna manera vuelcan esa riqueza en generar unos grandes libros de texto que a mí yo cada vez que tengo que estudiar un tema nuevo, normalmente me compro un libro americano y veo qué es lo que dice el mejor libro americano sobre el tema, pues veo qué es lo que dice sobre ello. ¿Qué se aprende también cuando vas al extranjero sobre el trato con la gente? Claro, tienes que abrirte, tienes que superar primero esa brecha del lenguaje, tienes que superar la brecha de que tienen pues, costumbres distintas a las tuyas. Estabas ciego, o sea, a ti te parecía que tus costumbres eran lo único que hay, pues de pronto te sorprenden mucho cómo reaccionas a ese choque cultural. De pronto hay toda una serie de reglas nuevas que por mucho que te preparen aquí, que a nosotros nos prepararon, nos hicieron un pequeño cursillo,
tienes que llegar allí, tienes que adaptarte, tienes que hablar con los profesores, tienes que hablar con los tutores. Se aprende mucho. Y además es un aprendizaje. Dicen que para aprender una cosa bien lo tienes que aprender en un entorno lo más rico sensorialmente, ¿no? Pues con el multicanal, ¿no? Exactamente, con la vista, con el oído, con el tacto. Pues allí pasas frío, ves cosas distintas, te vas por los pasillos notando mucha gente a tu alrededor. Es una experiencia, o si haces deporte o si vas en bicicleta al colegio. Son experiencias que te asaltan por todos los sentidos y que son muy ricas y con las que aprendes mucho. Bueno, y tú has sido muy coherente también con el programa porque de hecho luego mandaste a tus propios hijos, ¿no? A programas parecidos. Sí, Cuéntanos, ¿cómo fue esa decisión? Desde que mis niños eran pequeños ya les decía, oye, yo hice esto cuando era pequeño, mi padre me mandó a América y si vosotros queréis, podréis ir vosotros. Y ya yo les decía, bueno, lo único que tenemos que ir ahorrando para mandaros a Estados Unidos. Y mis niños pequeños, que mis pequeños, tengo 4 hijos y los pequeños son mellizos, desde muy pequeños, cada año me preguntaban, papá, ¿estamos ahorrando para ir a América? ¿Cómo va la hucha, ¿Cómo no? va la hucha? Entonces, bueno, yo ya se lo había dicho cuando eran pequeños. Es verdad que cuando te vas, pues hay un momento, bueno, pues que te da un poquito de miedo y de euforia, porque es verdad que es una aventura, pero yo no les he querido nunca privar a mis hijos de esa aventura. Y la verdad que todos han ido y todos han ido con vosotros. La verdad que la experiencia ha sido muy buena. Es una aventura, pero también es una aventura en la que está relativamente controlada, ¿vale? Tú te enfrentas allí a algo nuevo, pero es en un entorno que está controlado y vosotros pues hacéis... Y también la organización que me llevó a mí, pues hacen un buen trabajo de vigilar desde la distancia para no interferir con la experiencia, pero se hace un buen trabajo para vigilar que los niños tampoco pasen por ninguna situación difícil. ¿Te parece que estamos sobreprotegiendo a los niños ahora? Año 2026. Sí, igual que antes. Por eso esta componente de aventura que tenemos, que te da el irte un año a valerte por ti mismo en otro país, era tan valiosa antes y ahora. Los padres que no podemos evitar proteger a nuestros hijos y lo que queremos es dotarles del entorno más seguro y más predecible posible. Pero los hijos no quieren eso. Los hijos lo que queríamos entonces y lo que quieren nuestros hijos ahora es probarse y es someterse a pruebas y al mundo exterior y para probar tu propia valía. Pues por eso estos programas son muy interesantes. ¿Y tú has visto en tus hijos una evolución visible a su vuelta? Sí, bueno, ya os digo que es difícil de saber qué hubiera pasado si no se hubieran ido, porque no tengo ninguno que no haya querido irse, pero todos volvieron serios, todos volvieron apreciando mucho su familia y su ciudad. Incluso mi hijo mayor, cuando volvió, tenemos una anécdota porque nos fuimos de viaje a una casa en Caños de Meca, que está aquí a 2 horas de nuestra ciudad, y tal como lo recogimos del aeropuerto, lo llevamos allí a Caños de Meca y se pasó todo el viaje mirando por la ventana y diciendo, pues la verdad es que esto es muy bonito, qué bonito es el paisaje. Y eso no lo había hecho antes las cientos de veces que habíamos ido. Sí, sí. No, es que uno aprende a apreciar las cosas. Yo mismo cuando estuve de intercambio en Alemania, jamás había estado pendiente del tiempo, de si hacía bueno, del sol y tal. De repente te pasas un año en Alemania con 4 o 5 meses prácticamente todos los días nublados, sin salir el sol, y cuando vuelves a tu ciudad te das cuenta que hace bueno y que es una cosa importante. Yo tuve ventisca. Nunca había experimentado la ventisca. Luego otra vez en Sierra Nevada la he vuelto a experimentar. Pero yo tuve la ventisca y cuando volví aquí y me di cuenta de que vivimos en un clima muy favorable. Sí, sí, España la verdad es que tiene un clima buenísimo, vaya. Sí. Eso es fundamental.
Y ahora que tus hijos están saliendo adelante, terminando los estudios y con sus primeros pasos profesionales, ¿les ha venido bien? ¿Les ha venido bien haber salido fuera? ¿Cómo utilizan el inglés en su día a día? Todos utilizan el inglés en el día a día. ¿Han ido de Erasmus, alguno de ellos? Todos han ido de Erasmus. Todos están accediendo al mercado laboral con cierta facilidad, quizá un poco más de facilidad de la que tuvimos nosotros. Todos mantienen sus amigos que tenían en Estados Unidos. La verdad que hoy en día con las redes sociales eso se hace mucho más fácil, entonces mantienen relación, no te digo casi diaria, pero han venido muchos de sus amigos y de sus familias han venido a vernos. Íbamos nosotros a ir a verlos otra vez, pero nos pilló el COVID y después nos pilló mucho trabajillo. Pero, en fin, mantenemos muy buena relación con la familia. Creo que a ellos si les preguntas, te dirán todos que ha sido una experiencia muy recomendable. Y yo te digo, yo a cualquier amigo que me lo pregunta, les digo que si tienen la capacidad económica, no duden en enviar a sus hijos. Y además se lo digo a todos mis amigos. ¿Y utilizan el inglés en su día a día? Sí, hoy en día tengo un hijo, este que te digo que miraba por la ventana, ha estado trabajando en Minsight, que es la filial de Indra, y en proyectos europeos en inglés todo el día. Y de hecho lo valoran mucho precisamente por eso. Era bilingüe en inglés, claro. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias por tu participación. Y nada, y os esperamos en el próximo capítulo de La Maleta. Muchas gracias. Gracias a ti.